Es la madrugada del 24 de marzo de 1976. María Estela Martínez, más conocida como Isabel Perón, es la presidenta de la Nación desde la muerte del general, casi 2 años antes. Se sube a un helicóptero que la va a llevar desde la Casa Rosada a la Quinta de Olivos, pero el helicóptero se desvía. Los militares dicen que una turbina funciona mal y lo hacen bajar en la base militar de Aeroparque. Isabelita y sus allegados bajan. Es una trampa. No hay ningún desperfecto. A Isabel le dicen que desde ahí la van a llevar en auto hasta Olivos. Mientras tanto, se puede tomar un café en la zona de oficinas del aeropuerto. La pista está oscura. Camina. Cuando entra al lugar ve que la están esperando 3 oficiales de las Fuerzas Armadas. Le comunican con cierta solemnidad que está detenida. Está empezando una pesadilla. La dictadura más sangrienta de la historia argentina. Hoy, 45 años después, ¿por qué debemos seguir recordando ese momento? ¿Qué huellas dejaron esos 7 años en nuestro presente? ¿Qué nos cambió como sociedad desde entonces? Te lo cuento ahora. Ponete cómodo o incómodo, como quieras. Podría decirse que el golpe de Estado empezó a gestarse mucho antes de marzo del 76, más precisamente el 1 de julio de 1974, día de la muerte de Juan Domingo Perón. ¿Tanto tiempo antes? Sí, tanto. Sí. En ese mismo momento las Fuerzas Armadas empezaron a planear cómo derrocar a la presidenta. Unos días después, el New York Times publicó una nota en la que se hablaba de la posibilidad de que los militares volvieran al poder en Argentina. Desde entonces, al principio todos los meses había rumores de un posible golpe, luego las versiones llegaban todos los días. El 2 de junio de 1975, Celestino Rodrigo asumió como ministro de Economía de Isabelita. 2 días después, en su primera declaración pública, anunció un plan económico. Por su fiereza, iba a conocerse como Rodrigazo. El pueblo debe abstenerse de gastar en exceso, debe abstenerse de derrochar. No es un llamado a la austeridad ni al sacrificio. No es necesario que nadie deje de cumplir sus necesidades reales. Pero eso sí, se debe ahorrar eliminando lo superfluo. Después de varios años de crecimiento económico ininterrumpido y de una participación alta de los sectores trabajadores en el reparto de la riqueza, el nuevo ministro anunciaba, atención, devaluación superior al 100%, aumento de los servicios públicos, liberación de los precios y suba de las tasas de interés. Una pavadita, ¿no? Ninguna pavadita. El modelo económico que después iba a implementar la dictadura ya estaba en marcha. En enero de 1976, los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, Jorge Rafael Videla, Emilio Macera y Orlando Agosti, fueron a la Quinta de Olivos a decirle a la presidenta que tenía que renunciar. Cuando llegó marzo, la amenaza se transformó en una imposición. Al pueblo de la nación argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. El 24 de marzo de 1976, cuando la Junta Militar dio el golpe, había consenso con sectores civiles, empresarios y clericales. Pero, ¿a qué venían? ¿Qué es lo que querían? ¿Por qué les interesaba tanto tomar el poder? La respuesta no te sorprenderá. Lo que se escondía detrás de la idea de proceso de reorganización nacional con el que se autodenominaban los militares era la instauración de un nuevo modelo económico que iba a destruir las bases sociales y productivas. Era el neoliberalismo, ¿ok? José Martínez de Oz, ministro de Economía de la dictadura, dejó muy en claro cuál era su plan, que tenía apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Hemos dado vuelta a una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Traducción, pelito para la vieja. El Estado iba a dejar de regular la economía que quedaría en manos de los capitales especulativos extranjeros. Vos me escuchás ahora y en una de esas te preguntás ¿qué tiene que ver todo esto conmigo que estoy acá en el año 2021, tranca? Bueno, spoiler alert, tiene mucho que ver, tanto que todavía lo sufrimos. Como consecuencia de la política económica de la dictadura se produjo un endeudamiento explosivo, ¡boom!, que desalentó la inversión productiva y el empleo. Este endeudamiento hizo que el país se volviera muy dependiente, pero además afectó de cerca a las familias. Solo en el primer año el poder adquisitivo de los argentinos cayó un 30%. Para 1980 el propio Martínez de Oz hablaba de la transformación económica como si se tratara de algo genial.
En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Y así hasta el punto número 12. Ahora, mirá vos lo loco que es el uso de las palabras. Todos esos puntos que va diciendo Martínez Dios incluyen la palabra libertad. La libertad de hacer esto, la libertad de hacer lo otro. ¿De qué libertad me habla, ministro? A las 5 de la mañana, algo que nunca voy a poder olvidar, llama el teléfono y me dice Carlos, el segundo de mis hijos: mamá, se llevaron a María Marta y a César. No sabía qué querían decir. Minga que había libertad. La Junta Militar, para aplicar su modelo económico, tenía que ejercer el horror. Así se instauró el terrorismo de Estado. El país había vivido en los últimos años una transformación social importante. Trabajadores y trabajadoras tenían buenos salarios, pero además contaban con una conciencia política única en la historia. Para terminar de una con esa conciencia, los militares implementaron un plan sistemático de desaparición, tortura y asesinato de personas y otros crímenes atroces. Hubo centros clandestinos de detención, grupos de tareas formados por miembros de las diversas fuerzas de los cuerpos de seguridad y paramilitares. Secuestraban a plena luz del día, se robaron cientos de bebés. Algunos de esos chicos fueron detenidos junto a sus padres y otros nacieron durante el cautiverio de sus madres. Muchos fueron entregados a familias que ocultaron su origen y que se apropiaron de su identidad. El día que fui a conocer a mi abuela, toqué timbre en su casa. Lo que yo pensaba mientras ella bajaba del cuarto piso era: cuando se abra la puerta del ascensor yo voy a ver a mi abuela por primera vez y no me lo voy a olvidar nunca. Las historias son tantas que no alcanza la vida para contarlas, pero se pueden resumir de esta manera. Mientras la dictadura cívico-militar perseguía, torturaba, desaparecía y asesinaba, había resistencia. Las madres de Plaza de Mayo empezaron a reunirse para buscar a sus hijos e hijas. Las abuelas, por su parte, se propusieron encontrar a sus nietos, a quienes se les había arrebatado la identidad. Pensalo así: hoy, 45 años después, el trabajo por verdad, memoria y justicia sigue vigente. Desde 1978 y hasta hoy, las abuelas participaron en la restitución de identidad de 130 hijos. Faltan muchos más. Se calcula que más de 400. El aporte de la genética en la búsqueda de abuelas es fundamental. Sin eso, sin ese ingenio, ese invento puesto para práctica de esto, era imposible. Y bueno, aquel avisito que salió en un diario de La Plata, donde decía que un papá que negaba la paternidad, bueno, con la comparación de la muestra del presunto padre con el presunto hijo, dio que era, dijimos, bueno, se puede comparar la sangre del papá con el hijo, pero los papás no están. ¿Con qué vamos a comparar? Pero estamos las abuelas. Los abuelos, ¿servirá? Y ahí empezamos ya, dentro de todos los periplos que hacíamos buscando apoyo internacional. El 10 de diciembre de 1983 la pesadilla se terminó. Mejor dicho, terminó la dictadura, pero sus huellas siguen visibles hasta hoy. Con la llegada de la democracia, la sociedad necesitó encontrar respuestas a las preguntas que había dejado el terror. ¿Dónde estaban los desaparecidos? ¿Quiénes habían sido los perpetradores del horror? ¿Y qué hacer con ellos? El 22 de abril de 1985, solo un año y medio después de la asunción como presidente de Raúl Alfonsín, comenzaron las audiencias en la causa 13/1984, el llamado juicio a las juntas. Se trataba de un hecho único en el mundo. Un antecedente había sido el juicio de Nuremberg contra los jerarcas nazis, realizado en 1946, pero, a diferencia del proceso contra los criminales del Tercer Reich, en la Argentina no había habido una guerra. A partir de ese juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. El fallo fue unánime. Después de 8 meses, el tribunal condenó a Jorge Rafael Videla y a Emilio Macera a prisión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de cárcel, a Armando Lambruschini a 8, a Orlando Agosti a 4 años y 6 meses, Omar Rubens Grafiña, Arturo Lamidoso, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya resultaron absueltos.
Los años siguientes fueron de retroceso. Entre 1986 y 1987 se aprobaron las leyes de obediencia debida y punto final que desligaban de responsabilidad a los cargos intermedios de las Fuerzas Armadas y suspendían los juicios. En 1990 el entonces presidente Carlos Menem indultó por decreto a Videla, Macera y todos los condenados 5 años atrás. También dejó sin efecto las condenas a los exmiembros de la Junta que habían tenido responsabilidades políticas y militares en la Guerra de Malvinas. La de los 90 iba a ser la década de la impunidad de los represores, pero la lucha de madres, abuelas e hijos de desaparecidos se hizo más fuerte. 13 años después de los indultos, en 2003, el Congreso de la Nación declaró la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida. El gobierno de Néstor Kirchner, además, impulsó la reapertura de los juicios. Algunos jueces de todo el país anularon los indultos. Lo mismo consideró 3 años después la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal del país. En agosto de 2010, la Corte Suprema de Justicia ratificó la inconstitucionalidad de los indultos de Menem. Su fallo se basó en la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, o sea, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y así llegamos hasta hoy, para que te des una idea de por qué no podemos cerrar el tema. El año pasado, aún en medio de una pandemia, hubo 13 sentencias en juicios por delitos cometidos durante la dictadura. 13. Esto sigue. Una pesadilla siempre sigue doliendo, aunque nos hayamos despertado. Al principio te preguntaba por qué tiene que seguir interesándonos lo que pasó entre el 76 y el 83, porque 45 años después seguimos recordando. La respuesta está en todo lo que te conté. El plan económico de la dictadura tiene consecuencias hasta hoy. La política de persecución al terrorismo de Estado dejó marcas culturales, históricas y personales que todavía se sienten. Algunas de esas marcas son heridas, y las heridas, está claro, solo cicatrizan si hay memoria, si hay verdad y si hay justicia. Hasta la próxima y gracias. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, así no te perdés ningún video.